El Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala en este momento se une en cadena nacional para dar cobertura al noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Un programa radial y televisivo para resaltar la riqueza ancestral que poseen nuestras comunidades, las costumbres, tradiciones, gastronomía, economía comunitaria, agricultura, entre otros. Mucho gusto, los saluda Carol Chiquito en una emisión más del noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente, producido por la Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala, trayendo para usted información verídica, relevante y sucesos que acontecen en las comunidades de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al noticiero, transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de Sobrevivencia Cultural y en cadena radial el Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala. Les saluda Blanca Yol. Presentamos nuestros titulares. Noticias sociales. Encuentro en conmemoración del Día Mundial de la Radio. Celebración del 5º aniversario del Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua. Tercera exposición de la Monja Blanca en Alta Verapaz. 20 de febrero, Día Nacional de la Marimba. Culturales. Hilos y tradiciones, la herencia del tejido en telar. Gastronomía. Preparación del chilacayote en dulce. Historia y memoria. 25 de febrero, Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala. Resiliencia y sabiduría, la historia de los abuelos. Y en nuestra sección de ¿Sabías qué?, presentamos la belleza de los atardeceres. Y es así como damos inicio con las noticias de esta semana. Se realizó un encuentro en conmemoración del Día Mundial de la Radio, el cual se llevó a cabo por 3 días. Participaron radios comunitarias y autoridades indígenas. Y de igual manera se socializó el avance de la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso Pueblos Indígenas Maya Capchiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. Concepción Ajanel con más detalles desde la ciudad capital. Encuentro en conmemoración del Día Mundial de la Radio. Durante las fechas 24, 25 y 26 de febrero se ha desarrollado un encuentro en conmemoración del Día Mundial de la Radio, con la participación de invitados internacionales, autoridades indígenas y ancestrales y radios comunitarias indígenas en el proceso de la implementación de la sentencia Caso Pueblos Indígenas Maya Capchiquel de Zumpango y otros versus Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Se ha socializado con las autoridades indígenas los avances en el cumplimiento de la sentencia. En el marco del Día Mundial de la Radio, lo que se hizo fue una reunión con autoridades ancestrales y también las radios comunitarias para más que todo actualizar información de cómo va la implementación de la sentencia, ¿verdad? Esta sentencia que se dio a conocer en el 2021, sin embargo, hay algunas fechas muy específicas que el Estado debe cumplir, porque el Estado de Guatemala fue declarado violador de la libertad de expresión. Entonces, la sentencia lo que está buscando es que haya una normativa que regule la radiodifusión comunitaria y que todos los casos abiertos en los tribunales donde se han procesado a comunicadoras y comunicadores comunitarios pues sean cerrados, ¿verdad? Porque el delito por el que fueron acusados no existe en el Código Penal. Los representantes de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones recomiendan al Estado que cumpla con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el tema de comunicación comunitaria. Mi nombre es Juan Francisco Bulus Renaud, tengo el cargo de prosecretario de la Junta Directiva de 48 cantones. La recomendación, pues, en primer lugar, que se mantenga fiel al cumplimiento de los tratados internacionales del cual el Estado de Guatemala es firmante, porque en consecuencia se vuelve
vuelven tratados vinculantes y la observancia y el cumplimiento y la implementación de esos acuerdos, de esos tratados, pues se vuelve obligatorio para el Estado de Guatemala. Cumplir fielmente con los acuerdos de paz, dentro del cual también destaca el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, que también es la base del nacimiento de estas radios comunitarias, que se ciña al cumplimiento fiel de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de igualdad que constitucionalmente se encuentra reconocido. En este caso, entonces, podemos entender de que no solamente las grandes oligarquías y unas pequeñas minorías tienen derecho a hacer uso de las frecuencias. En este caso, pues es una mayoría que históricamente ha sido marginada, también tiene derecho. No puede ser un privilegio de unos cuantos pocos, sino que todos como guatemaltecos tenemos ese derecho también. La autoridad ancestral de Santa Cruz del Quiché resalta la discriminación y el racismo del Estado hacia las radios comunitarias, medios que son de suma importancia en la comunidad. Mi nombre es Sebastiana Parr Álvarez, soy autoridad ancestral, temas relacionados, ¿verdad?, a la discriminación y el racismo. Y pues son temas muy importantes al cual le debemos prestar atención, tomando en cuenta que vivimos en un país en donde hay muchas expresiones racistas, pero también discriminatorias, y se profundizó sobre la importancia de las radios comunitarias, entendiendo que una radio comunitaria pues es un espacio en donde los pueblos indígenas también podemos dar a conocer diferentes temas educativos y políticos que son útiles para nuestra comunidad. Reportó Concepción Ajanel de Radio La Niña para Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Con una serie de actividades, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Canachoch, celebró su 5º aniversario, reafirmando su compromiso de la preservación del agua. Fernanda Vázquez con más información desde Petén. Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Canachoch, cumplieron su 5º aniversario, en donde organizaron diversas actividades, entre ellas una ceremonia maya para pedirle al Creador fortaleza para seguir en la lucha. Luego de esto se culminó con el tradicional baile del venado, en donde hombres de diferentes edades hicieron partícipe de ello. Antes de bailar, mujeres bendicieron las máscaras y les llevaron ofrenda, que era el delicioso caquic. Reportó para ustedes Fernanda Vázquez de la radio Un Nuevo Sol Rebelde para Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. En conmemoración de los 25 años de la Monja Blanca como patrimonio cultural, se llevó a cabo una exposición en la cual resaltó la belleza de nuestra flor nacional. Maribel Sam con más detalles desde Alta Verapaz. En el marco de la conmemoración de los 25 años del nombramiento de la Monja Blanca como Patrimonio Cultural de la Nación, se llevó a cabo la tercera exposición dedicada a la Flor Nacional de Guatemala. El evento, organizado por la Casa de la Cultura de Alta Verapaz, reunió a expertos botánicos, invitados especiales y estudiantes de varios colegios de Cobán, Alta Verapaz, resaltando la importancia de valorar y preservar la riqueza natural y cultural de Guatemala. Uno de los momentos más destacados fue la conferencia impartida por el botánico Freddy Archila, quien explicó el proceso de nacimiento, reproducción y evolución
de las orquídeas, analizando cómo crecen y se desarrollan en su entorno natural. Con este tipo de iniciativas se busca generar conciencia sobre la conservación de la monja blanca y promover el respeto por el patrimonio natural del país. Reportó para Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente, Maribel Sam. La marimba es un instrumento que resuena en nuestros corazones y nos identifica como guatemaltecos. El 20 de febrero se celebra el Día Nacional de la Marimba, fecha en la que fue declarada como instrumento nacional. Elizabeth Ordóñez con más de esta nota desde San Mateo, Quetzaltenango. El 20 de febrero se celebra el Día Nacional de la Marimba, fecha en la que fue declarada instrumento nacional y símbolo patrio en 1978. En Guatemala hay talento en varias personas al ejecutar este instrumento, llevando nuestra música en la localidad como a nivel internacional. La marimba es un instrumento histórico, cultural, artístico y tradicional, y es parte fundamental de la identidad del país, transmitiendo lo maravilloso que se puede hacer con las notas de la marimba, melodías emblemáticas que tiene cada región, valorando cada una de ellas. Principio de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala, que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Según su ubicación, las teclas de la marimba, unas más cortas que las otras, lo que proporciona distintas tonalidades. La diferencia entre unas y otras es que las teclas de mayor tamaño en su parte inferior han sido devastadas en forma de arco, delicado proceso de mayor o menor anchura. Así se da la tonalidad de la nota trabajada por la marimba. Escuchar las teclas morenas de la marimba evidencian la raíz propia de la cultura de los pueblos originarios de Guatemala. En muchos lugares se homenajea con diversas actividades el Día de la Marimba, como festivales de marimbas. También en los niños el pintar la marimba en una hoja, desde ya identificando en ellos la cultura de nuestro país con notas melodiosas de este instrumento. En diversas instituciones también apoyan en enseñar a ejecutar la marimba en niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. La nueva generación es la encargada de llevar nuestra cultura y que se vaya ampliando el conocimiento de entonar nuestra marimba. El sentimiento cuando se escucha la marimba invade al guatemalteco. 20 de febrero, Día Nacional de la Marimba, símbolo patrio de Guatemala. Desde el territorio quiché, informó para ustedes Elizabeth Ordóñez de Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Los tejidos son un arte fascinante que se han pasado de generación en generación. Hoy conoceremos los tejidos hechos en telar. Oscar Chiroy nos comparte el proceso de elaboración de los tejidos en telar. Marina Chauvin nos comparte la siguiente nota desde Sololá. El arte de tejer en telar es una herencia familiar, siendo una artesanía y patrimonio cultural. El telar es un conjunto de maderas construida por los carpinteros en la que se colocan unos hilos paralelos denominados urdimbres que deben sujetarse para ambos extremos. Estos hilos son elevados individualmente o en grupos formando una abertura denominada calada, a través de la cual pasa la trama, bastidores verticales y horizontales.
El telar de pedal fue inventado en el siglo X, en la temprana Edad Media. El arte de tejer es un oficio de los pueblos originarios que se transmite de generación en generación para revitalizar las técnicas y diseños ancestrales del tejido y el reconocimiento de esta gran labor realizada por tejedoras y tejedores. En esta oportunidad presentamos al sololateco artesano Oscar Chiroy, quien nos comparte su experiencia en el arte del telar. Ya después de toda la mar del caspeado, ya lo que hacemos primero es desatarlo, lo ponemos en canillas, lo llamamos nosotros, que son estas. Ya digamos con un tipo tramo, ya lo tenemos así listo para que ya nos facilita tejerlo. Después de eso, pues con la ayuda de una lanzadera lo colocamos dentro para que lo podamos pasar muy fácilmente. Después teniendo ya en lanzadera, pasamos con la función del chucoy que nos ayuda a facilitar pasar la lanzadera dentro, después regresarla otra vez para que se vaya formando las figuras que tenemos acá. Digamos, en esta tenemos un color lo que es remolacha, le llamamos nosotros, que es en morado y rosado. Y aquí está lo que es el tramo, lo que es un azul marino. Y esta es la caja donde va el espesor del tejido. Y digamos que hay clientes que pidan que sea un tejido más grueso, pues igual se necesita, digamos, tejerlo, completarlo con mucha fuerza. Y hay clientes que piden que sea un poco aguado, solo se necesita unas 6 lanzaderas, más el tramo y el bicho sería 8. El arte en textil es aprender, perfeccionar habilidades, la creatividad, la tradición y la conexión humana a través del tejido. Desde el territorio Cachiquel, reportó Marina Chauvin para el Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Nos adentramos en una deliciosa tradición culinaria con la preparación del chilacayote en dulce, un postre que combina lo delicioso de este tipo de calabaza con las especies aromáticas. Leslie Sicay con más de esta nota desde Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá. El chilacayote es una planta que pertenece a la familia de las cucurbitáceas y es común en varias regiones del país, especialmente en áreas rurales y en el altiplano. Esta planta se cultiva por su fruto, que tiene una forma similar a la calabaza, pero con un sabor más suave y una textura fibrosa. El chilacayote se usa en diversas preparaciones culinarias, tanto dulces como saladas. Primero, se limpia el chilacayote, seguidamente se cortan en pedazos para colocarlo en una olla y seguidamente llevarlo al fuego para su cocción. Después de 1 hora de estar hirviendo en el fuego, seguidamente se le echa azúcar para endulzarlo. En Cerro de Oro o en algunos lugares al chilacayote se le echa maíz molido. Primero se tuesta el maíz en el comal y en una piedra de moler se muelan todo el maíz y dejarlos en picaditos. Después de 1 hora de estar hirviendo se le agrega el maíz molido. Se espera aproximadamente de 1 hora y media más para su cocimiento. De esta manera se prepara el chilacayote en Cerro de Oro. Informando para el Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente desde el territorio Tutujil, soy Leslie Sicay. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa. Gracias por visualizarnos y sintonizarnos. Continuaremos con más noticias. Alerta. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas que han decidido dar su vida y sus capacidades para defender los derechos de todas las personas. Las personas defensoras brindan su tiempo para exigir el respeto a nuestros derechos, combatir la impunidad y fortalecer los procesos democráticos en la región. A pesar de su labor, en muchos casos,
su vida y la de sus familiares corren riesgo debido a las amenazas o la criminalización que reciben por las actividades que realizan. Las personas defensoras de los derechos humanos son un actor clave para el fortalecimiento democrático y para el desarrollo social en la región. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más noticias en esta tarde. Un periodo marcado por la violencia y por la lucha de los derechos humanos, el conflicto armado en Guatemala fue un suceso que dejó varias cicatrices en la sociedad. Pedro Shunik nos comparte sucesos importantes que acontecieron en este hecho histórico. Carol Chiquito nos comparte la siguiente nota desde Zumpango, Zacatepeques. El siglo XX y especialmente en sus últimos 30 años, Guatemala vivió una época de intensa agitación política y social que culminó en un conflicto armado interno devastador. El ejército guatemalteco, con su brazo militarizado, dirigió su violencia contra movimientos populares insurgentes y la población civil, lo que llevó a una brutal represión. A principios de 1980, la situación se agravó aún más. El ejército perpetró masacres indiscriminadas que alcanzaron su mayor crueldad contra los pueblos mayas, quienes sufrieron en carne propia la violencia sistemática del Estado. Muchos se vieron obligados a abandonar sus hogares, buscando refugio en México durante alrededor de 15 años para salvaguardar sus vidas y preservar su legado histórico. Este éxodo fue una respuesta desesperada ante el miedo que reinaba en Guatemala. Las personas no se atrevían a salir de sus casas ni siquiera para cuidar sus cultivos, lo que resultó en la pérdida de cosechas vitales. El terror era tan profundo que las familias evitaban tener imágenes religiosas o escuchar radio y ver televisión, pues cualquier actividad podía ser interpretada como un acto de rebeldía. Miles de personas inocentes perdieron la vida en esta guerra sin cuartel, dejando cicatrices imborrables en la memoria colectiva del país. En esta ocasión, conoceremos cómo don Pedro Shunik vivió este oscuro capítulo de la historia de Guatemala. A través de su experiencia, recordaremos la importancia de nunca olvidar lo ocurrido y trabajar hacia un país donde estas atrocidades no se repitan. Tenemos el terreno, es un pueblo afectado también. Ahí se salió afectado. Y como ahí estoy yo, y como ahí estaban por mis padres, yo cuando me di cuenta me fui, y a mí también me asusté. Me asusté pues porque con esa gente que está ahí no se puede hablar, ni se puede mirar la cara. Y me entré, fui a visitar a mi papá, como solo yo voy ahí, están todos ahorita ahí, están. Lo fui a visitar. Y no sabía yo que si hay una cuchilla, un camino se va para Soja y otro se va a San Pedro y Pocapa. Y así ahí están los 14 camionados de ejército. Ay, ¿qué vas a mirar esas caras? Yo guardo. Da pena, yo solo pasé, no miré la cara. Solo pasé. Ahí están montones de sillas. Entonces me entré en la puerta donde está mi papá. Sí, ahí están los dos soldados también. Uno de los lados, ¿sí? Pero yo como me quedé también, me entré y solo buenos días, entré para adentro. Yo voy adentro, me entré en la cocina y van atrás de mí. Me entré con papá y ya me empezó a platicar el comandante. Y pues me habló. ¿Y usted qué venís a hacer aquí? Me dijo. Yo vengo a ver a mi papá, le dije. No respondí nada, vengo a ver a mi papá. Vaya. Tengo mi mosta a trabajar y un palabra da pena de los ceros, no dan ganas de oír. No le dijo nada, yo ya sé cómo es para responder. Ay, Dios guarda. Con esa gente no se puede responder, ahí me deja enterrado.
No le respondí. Astor me empezó a preguntar, ¿y usted no sabe cómo está el tiempo ahora? Yo no sé, le dije. Yo no sé nada, yo solo mi trabajo estoy haciendo, no sé qué situación. Ya en la región están matando a la gente, yo ya sabía cómo están. Todo ya lo tengo ya. ¿Quién son esos que están haciendo eso? No le dijo nada. Sabes, yo no sé nada de eso. No respondí nada. No me hicieron nada. Porque no les respondí. Desde el territorio cachiquel de Zumpango, Zacatepeques, soy Carol Chiquito, informando para el noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. María Victoriana Chubay es una abuela de 69 años que representa nuestra herencia cultural. A través de sus experiencias vividas, hoy nos cuenta su historia. Griselda Cian con más de esta nota desde Santo Domingo, Xenacoj, Zacatepeques. La experiencia de vida de las abuelas y abuelos ha sido parte fundamental de la historia de los pueblos mayas cachiqueles. Parte de esa historia es la resistencia ante las desigualdades y el racismo sistemático, manteniendo vivas sus principios ancestrales, identidad y valores culturales. Tal como la experiencia de la abuela María Victoriana Chubay, de 69 años de edad, maya cachiquel, originaria de Santo Domingo, Xenacoj. Ya pobre esto que carinas que capuri, pobre esto que quiere cate un deseta la o cuche para duafi, yo creo que lo vas cojo camino mané, está en que está en espacio que pata haciendo yo avi, que chiri ko kiski tsat pero igualité. La stella ni sa merla no vetlo ein. Que ka fecha te kuyu, donc le ni masta juaneri. Que kala pa ka fechiri ka ampa. Ko kapila wa power waliten ich esteri. La stella ka kutu que no sa merla que pitsi a las 4 de la mañana acá stehli patakos. Pataka haciendo né. O kunya ka kola. O que calculou também, pero se uma rua chacou tanto chacou uma rua. Eu acabei de ficar no pé, e pé e eu nem mais pé, que é um pé 12, 13, 14, 15. E no pé eu acabo de tirar para fora, já com a rádio de capoeirista, outra grande quantidade, tá que o caminho, acho que me dá por isso. Oh, mas Maria tinha esse que era por lá. Anskan, chamanek hasta con tristeza, con dolor, con sufrimiento, que hay que se puede camino. Y eso ya no ha hecho pasar por pan, que no es casi pas un poquito. Yo que está ni, no en carbón natari, aquí está que es pillín. En medio de la explotación laboral y la marginación desde las fincas cafetaleras, bananeras o fincas de cultivos de caña de azúcar, transmitieron de generación en generación sus principios y valores comunitarios, como el respeto a la madre tierra, la solidaridad y la espiritualidad ancestral. Esta resistencia silenciosa pero firme permitió que, incluso en condiciones adversas, los cachiqueles conservaran su idioma, sus ceremonias y su conexión con el territorio, fortaleciendo su identidad y su lucha por la dignidad y la justicia. A las 6 de la mañana dije butaque por jacola. La por ni más ta Juan crigo puente. Tan a cola tan kisiakata. A las 6 di chica que capari al ver que ni se per. Hani gupu uri chekatatari. Hani gupu Han kachahi al ver que se va a ver. Are hoki coji. Querí pagri pobre este hijo. De Radio Nacoj reportó Griselda Cianchoc para el noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Los atardeceres son una creación natural, los cuales pintan los cielos con colores cálidos y de igual manera nos dejan ver una puesta de sol maravillosa. Yulisa García nos comparte la siguiente nota desde San Pedro La Laguna, Sololá.
Atardeceres. El atardecer es el momento en el que el sol desaparece por el horizonte, marcando el final del día. También se le conoce como el ocaso o anochecer. El significado de los atardeceres pueden ser para algunas personas: el atardecer es un momento de reflexión ya que marca el final del día y nos invita a pensar en lo que hemos hecho durante el día. El atardecer puede ser una invitación para reiniciar la vida, ya que ver un atardecer nos puede ayudar como terapia. El atardecer puede ser una prueba de que los finales también pueden ser felices y muy hermosos. Amor por los atardeceres. El amor o afición por admirar o disfrutar los atardeceres, ya que es uno de los grandes placeres que tenemos los humanos. Los atardeceres también representan que hay quien asocia los atardeceres a un momento de reflexión, puesto que es el paso al final del día y nos invita a las grandes y maravillosas obras que Dios nos ha dejado. Disfrutar de este espectáculo siempre será algo hermoso y muy bonito, ya que con esto podemos sobrepensar de varias cosas y sobre todo hacerlo con una hermosa puesta del sol. De apreciar los atardeceres siempre será terapéutico. En nuestra cosmovisión maya, los atardeceres eran momentos de gran significado, ya que representan el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los atardeceres estaban asociados con la muerte y el deterioro, ya que Kinich, el dios del sol, viajaba por el inframundo maya, Xibalbá, durante la noche. El ciclo se vestía con un espectáculo de colores que revitaliza con las plumas del quetzal. Los atardeceres también eran una señal para ver la hora de que ya estaba a punto de anochecer. En nuestra cosmovisión maya, los atardeceres eran momentos de poderosa significación. Eran la representación del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. El sol, al sumergirse en el inframundo, solo traía la noche, sino que también simbolizaba la promesa del renacimiento. ¿Cuántos hemos tenido esa oportunidad de apreciar un hermoso atardecer, ya que también con ello trae la noche? Desde el territorio Tzutujil informó Yulisa García para Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. A continuación, un reportaje especial que nos comparte la compañera Maribel Sam. Adelante. Los pueblos indígenas tienen el derecho de comunicarse y de expresarse, y las radios comunitarias indígenas son su herramienta y su voz, ya que surgieron con el propósito de fortalecer su identidad, su cultura y sus idiomas, permitiendo la participación activa de la comunidad para su funcionamiento. A lo largo de los años, las radios comunitarias indígenas han sido fundamentales en la difusión de conocimientos ancestrales, la organización comunitaria y la promoción de valores colectivos. Además, desempeñan un papel clave en la defensa de los territorios, la educación, la información y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Las radios comunitarias indígenas no tienen fines lucrativos. La mayoría de ellas se sostienen gracias a los aportes económicos de los comunitarios. Con ello, han logrado desde la compra de equipos hasta la construcción de sus sedes. Mi nombre es Filadelfo Icó, director de la radio comunitaria indígena Estrella Chiquixí. Acá estamos desde el lugar de la torre y que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos construido esta casa de terraza y la torre, ¿verdad? Que es para la comunidad y la región de Chiquixí y otras regiones circunvecinas. La colaboración de los comunitarios y los radioescucha pues han ofrecido su donación, su sacrificio también de traer los materiales, dígase bloc, hierro, arena y todo lo que consiste en materiales para esta construcción. Pues gracias al apoyo de las distintas personas es donado por la comunidad y a los amigos pues que se han identificado con la radio, pues
han dicho, bueno, aquí está mi aporte. A pesar de su importancia, las radios comunitarias indígenas enfrentan numerosos desafíos como la persecución, la censura, la discriminación y la falta de concesión de frecuencias por parte del Estado. Además, el concurso público y la subasta pública representan el obstáculo más grande para que los grupos de la sociedad civil puedan acceder a la banda radiofónica, lo que hace que los medios de comunicación, especialmente la radio, estén en manos de oligopolios. Yo soy Antonio Pérez Felipe, director de la radio estéreo Acolin-Nampish, de acá de San Ildefonso, Iztahuacán, del área MAM, produciendo para el área MAM de Huehuetenango y parte de San Marcos, ¿verdad? Justamente pues hemos estado sufriendo de amenazas tanto por parte del Estado, bueno, a raíz de eso, de lo que hemos sufrido con el Estado, las luchas que hemos hecho, ¿verdad?, para el reconocimiento de la radio, pues en el movimiento hemos estado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí fue un logro. Costó, pero es una lucha que se ha venido haciendo, y a pesar de eso el Estado no quiere cumplir con el compromiso o con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y luego pues también para eso también estamos luchando también para que realmente se retome ya en el Congreso la iniciativa de ley 4087, que es la que nosotros planteamos y que es la que se acopla para el funcionamiento de nuestras radios comunitarias a nivel nacional de Guatemala. Exigimos al Estado el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas, ya que es fundamental para garantizar que los pueblos originarios tengan acceso a las frecuencias de radio y televisión. Este acceso no solo permite revitalizar y proteger su identidad, sino que también asegura el ejercicio pleno de su derecho a la comunicación. Reportó para Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente, Maribel Sam. Hasta aquí la emisión del noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Gracias por visualizarnos y sintonizar la radio. Los esperamos en una siguiente emisión. Hasta pronto. Y es así como finalizamos esta transmisión. Los esperamos el próximo viernes 7 de marzo en punto de las 12 del mediodía con más noticias para usted. No olvide seguirnos en las diferentes plataformas digitales. Hasta la próxima. Usted escuchó el noticiero Enlace Comunitario ISH, un noticiero diferente. Una producción de la Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala, con la cobertura radial del Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala. Asimismo, agradeciendo la cobertura a Guate TV, canal del gobierno en territorio nacional, por apoyarnos en la transmisión. No olvide seguirnos en las diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos encuentra como Sobrevivencia Cultural. No se pierda nuestra siguiente emisión el próximo viernes en punto de las 12 horas.